Muy bien. Buenos días, yo soy la doctora Mónica Huerta, soy residente de tercer año y hoy vamos a ver el tema de las lesiones traumáticas del hueso temporal. Para esto me asesoraron los maestros de la estación de cabeza y cuello, el doctor Mario Campos Coy y la doctora Natalia Villarreal del Bosque. Ok, en el contenido de la clase vamos a ver primero las estructuras normales del hueso temporal que simulan las fracturas. Estas pueden ser las suturas con otros huesos, las fisuras intrínsecas entre las partes del hueso temporal y los canales y canalículos que ahí vamos a encontrar. Después de eso, vamos a ver la clasificación de las fracturas en longitudinales, transversas y oblicuas y las complicaciones que se pueden presentar dependiendo de las estructuras que sean afectadas en la fractura. A manera de introducción, el hueso temporal es la región más gruesa de la base del cráneo y para fracturarlo se requieren 850 kilogramos de peso. La severidad de la fractura depende de las estructuras neurovasculares que estén involucradas en la fractura y a manera de asociación se encuentra fracturado otros huesos de la base del cráneo hasta en un 47% de los pacientes que tienen fractura del hueso temporal. Para que entendamos un poquito de esta clase es necesario conocer la anatomía radiológica del hueso temporal y para ello vimos hace poco la clase con el doctor Diego Mendoza, que se las recomiendo, está en el canal del departamento, y también hay una clase de la doctora Natalia de diagnósticos del oído que no te puedes perder, que también habla un poco de la anatomía del hueso temporal. Ok, vamos a empezar con las estructuras normales que simulan fracturas. Vamos a empezar con las suturas. Las suturas, como sabemos, son las articulaciones entre un hueso del cráneo y otro. En este caso, el hueso temporal se va a articular superior con el parietal, posterior con el occipital y anteromedial con el esfenoides. Entonces, si estamos nosotros viendo una tomografía de superior a inferior, la primera sutura que nos vamos a encontrar es la sutura temporoparietal, que es la que les señalo ahí con las flechas rojas. Es importante notar que las suturas van a ser bilaterales y simétricas y que esto es lo que nos va a ayudar a no confundirlas con fracturas. Entonces, siempre que vean un trazo, comparen con el contralateral para ver si es una pseudofractura o si es una fractura. Entonces, la primera que vemos de superior a inferior es la temporoparietal. Después vamos a ver la articulación con el hueso occipital. Esta articulación la vamos a dividir en dos partes. La vamos a dividir en la porción del hueso petroso, y se llama ahí petro-occipital, y en la porción con la porción mastoidea, y ahí se llama occipito-mastoidea. Es nada más de la porción del hueso temporal a la altura que estemos. En la región anteromedial se va a articular con el esfenoides en la sutura esfenopetrosa. Muy bien, las fisuras son el sitio de unión entre una parte del hueso temporal y otra. El hueso temporal lo vamos a dividir en una parte escamosa, en una mastoidea, en una petrosa, en una timpánica y en una estiloidea, como nos lo explicó Diego en su clase. Entonces, entre estas regiones vamos a encontrar sitios de unión que llevan el nombre de las dos regiones que conectan. Por ejemplo, aquí de superior a inferior vamos a ir viendo en color verde primero la porción escamosa y ahí vemos en color morado la porción mastoidea. Entonces la fisura se va a llamar mastoidea o escamosa, que son las dos partes que está uniendo. Después avanzamos y vamos viendo ahora el color azul, que es la parte petrosa, que se está uniendo con la parte mastoidea, entonces se va a llamar petromastoidea. Seguimos avanzando y vamos a ver en color rojo o naranja la porción timpánica, que se está articulando con la porción escamosa, no se llama timpánico escamosa, y con la porción mastoidea y se llama timpánico mastoidea. Muy bien, entonces conocer la anatomía del hueso temporal es lo que nos va a ayudar a definir qué es una fractura y qué no.
Además de estas uniones normales en el hueso temporal, vamos a encontrar muchísimos canales que llevan estructuras vasculares y nerviosas y que tenemos que saberlas identificar para no confundirlas con fracturas. Primero, entre las ramas anterior y posterior del conducto semicircular superior, vamos a encontrar al canal petromastoideo, que es este que les estoy señalando aquí con las flechas. Perdón. Listo, muy bien. Y ese canal petromastoideo tiene otro nombre, también se le llama subarcuato, porque por ahí pasa la rama subarcuata de la arteria cerebelosa anterior y la vena subarcuata. Y es una conexión, como estamos viendo ahí, entre el antromastoideo y la cavidad intracraneal. Muy bien, entonces el siguiente canal que vamos a ver es el canal singular, que es este que les estoy señalando con la flecha. Ese va del conducto auditivo interno, como lo estamos viendo en la imagen, hacia la ámpula del conducto semicircular posterior. Y va a llevar el nervio singular o ampular posterior. Después, el conducto timpánico inferior. Este lo vamos a encontrar este está muy difícil de encontrar, o bueno, a mí me lo parece. Entonces, la manera fácil de encontrarlo es ubicando el canal carotídeo y el agujero yugular, y en medio de estos dos va a estar el timpánico inferior. Entonces, aquí, si ven, está el canal carotídeo, el agujero de la yugular, y en medio está ahí la flechita, perdón por mi... se me recorrió un poquito, pero es el que les señalo a un ladito de la cabeza de la flecha, que está justo en medio de los dos. La manera más fácil de encontrarlo es si nos ponemos en sagital. La verdad, no sé, esto es algo que hago yo. A mí esta imagen me recuerda al corazoncito coreano, donde están en la región anterior el canal carotídeo y en la región posterior el agujero, el golfo de la yugular. Entonces busco el corazoncito y en medio del corazoncito voy a encontrar el agujero, el conducto, perdón, timpánico inferior. Entonces, esa es la forma en la que se me hace más sencillo ubicarlo. Este conducto va a llevar, como su nombre lo dice, el nervio timpánico inferior, que es rama del glosofaringio y que también se le conoce como el nervio de Jacobson. Y la arteria, sí, muchas gracias. Y muy bien, también el conducto mastoideo, que también se le conoce como conducto de Arnold, va del hipotímpano al agujero yugular, y la manera en la que lo encontramos es buscando el agujero yugular y vemos un conductito que sale y como que rodea. Entonces es este que les señalo aquí y que sale y rodea. Finalmente, el acueducto vestibular, que sabemos que es el que lleva la endolinfa, lo encontramos mejor también en sagital, y la manera en la que yo lo encuentro es, vuelvo a buscar el corazoncito en sagital y después del corazoncito me muevo unos cortes más mediales y listo. Ahí vamos a encontrar esta estructura, perdón, no les puse la flecha, que es el acueducto vestibular. ¿Ok? Entonces, a mí se me hace más sencillo buscarlo en sagital para que no se vayan a perder entre tantos conductitos, y es que uno lo veo en coronal y el otro lo veo en sagital y el otro lo veo en axial. La manera más sencilla de ver un estudio del hueso temporal es poniéndolo en dos ventanas. Entonces, pongan una ventana donde ustedes vayan viendo el axial y una ventana en donde ustedes vayan jugando entre coronal y sagital y pongan el marcador, para que de esta manera se puedan ayudar a encontrar estos conductos tanto en axial como en sagital y coronal, ¿ok? Muy bien. ¿Qué le debo buscar a una fractura del hueso temporal? Cuenta la leyenda que antes daba miedo cuando bajaban a comentar un paciente que tenía fractura del hueso temporal. Después de esta clase eso ya no va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Porque es lo que nos van a preguntar los tratantes. Primero, el tegmen timpánico y el tegmen mastoideo. ¿Qué es esto? Esto es el techo. Entonces, como su nombre lo dice, sería el techo timpánico y el techo mastoideo. El techo del tímpano lo vamos a encontrar más bien como el techo del oído medio. Entonces, si estoy viendo el oído medio, el hueso que está en la región superior, ese es el tegmen timpánico. A mí se me hace más fácil verlo en coronal y por eso se los estoy presentando en esta forma. Pero como les recuerdo, traten de verlo siempre en varias reconstrucciones. Y simplemente vamos a recorrernos posterior, ahí sigue siendo timpánico, y ahí cuando deja de haber oído medio, se vuelve el techo mastoideo, ¿ok? Not that hard.
Y, ok, la cápsula óptica. Aquí voy a pedir ayuda para describir un poquito. Pablo, ¿me puedes ayudar? Espérame, yo te voy a ir guiando. Ok, aquí, sí, tranquilo, todo está bien. Ok, la cápsula óptica es esta porción de hueso muy denso que va a estar rodeando al oído interno. Entonces, primero, Pablo, ¿qué porción del hueso temporal estamos viendo en la imagen? Es la temporomastoidea. Ok, estamos viendo la porción mastoidea. ¿Ven las celdillas mastoideas? Porción mastoidea. Muy bien. Señálame la cápsula óptica, por favor. La cápsula óptica. Muy bien, es el hueso denso que está rodeando al oído interno. Entonces, para ubicarnos en toda la cápsula óptica, tenemos que conocer la anatomía del oído interno. Ahí adentro de la cápsula óptica vemos una estructura lineal hipodensa. ¿A qué corresponde? Es el canal semicircular superior. Es el conducto semicircular superior. Muy bien. Y aquí estamos viendo un corte inferior y estamos viendo todavía el conducto semicircular superior, pero ahora estamos viendo nada más sus ramas. Imagínense que lo estamos viendo así, el primer corte fue donde se veía la parte superior y ahora estamos viendo las ramas en axial, ¿ok? Y en medio de ambos está un conducto que vimos hace ratito que era el petromastoideo, ¿ok? O subarcuato. Muy bien. ¿Y ahora qué conducto estamos viendo? Es el conducto semicircular lateral. Muy bien. ¿Y qué otras dos estructuras alcanzas a ver ahí? Es el conducto auditivo interno. Muy bien. ¿Y arriba anterior al conducto auditivo interno? Entre la cóclea y los testículos. Casi, es la vuelta basal de la cóclea. Ahorita vamos a ver en el corte que sigue, ahora sí, un poquito más de la cóclea y el conducto semicircular posterior. ¿Me ayudas a señalarlo? Que es esa ramita que alcanzamos a ver ahí. Muy bien. Entonces aquí vemos la otra parte de la vuelta basal de la cóclea y entonces todo este hueso denso que está rodeando al oído interno es la cápsula óptica. Buscamos fracturas ahí porque es importante para el tratante. Ok, muy bien. Entonces, el canal del nervio facial también es una estructura súper importante porque el paciente, para empezar, va a presentarse con clínica de esto. Entonces, no sé si alguien se acuerde de las partes del nervio facial que me quiera ayudar. Dani, ok. Le pasamos el micrófono, porfis. Ahí voy. Entonces, el nervio facial tiene una parte intracraneal, una intratemporal y una extracraneal. Entonces, aquí estamos viendo, bueno, no vemos en sí el nervio, pero el nervio va a través de un conducto que se llama conducto del nervio facial o conducto de Falopio. Entonces, aquí es la primera parte de las intratemporales. ¿Cuál es la que estamos viendo, Dani? Ahorita te ayudaba Pablo. La primera parte es de las intratemporales. Ajá. Las intratemporales, pues existe una porción que es del canal interno. Así es, la del conducto auditivo interno. Y el conducto auditivo interno es esta estructura, ay, no sé si me puedes ayudar a señalar, ahí está, ahí voy yo. Es esta estructura que estamos viendo aquí. Muy bien, entonces vamos a avanzar otro corte y ahí ven cómo está saliendo el conducto auditivo interno, el canal del facial. ¿Lo alcanzamos a ver? Es esta estructura de aquí. Muy bien, entonces, esta estructura de acá es parte del ganglio geniculado y la porción del nervio que conecta el conducto auditivo interno con el ganglio geniculado es la porción laberíntica, muy bien. Entonces, ahí conecta con el ganglio geniculado y del ganglio geniculado sale el nervio petroso superficial mayor y listo. Después, en su siguiente porción va a tener dos rodillas, una anterior y una posterior. ¿Y cómo se llama esta porción que conecta, las rodillas anterior y posterior? ¿Es la timpánica? Es la porción timpánica, muy bien. En el hipotímpano también podemos ubicar al nervio facial, en esta región, en el receso del facial. Y después la porción, ¿cómo se llama? La siguiente, después de la timpánica, es la mastoidea. Mastoidea, muy bien. Estamos aquí viendo la porción mastoidea del hueso temporal y vemos también cómo continúa el nervio. Entonces ahí va, y después sale por el agujero.
Estilomastoideo. Muy bien, entonces es importante que conozcamos estas porciones para que podamos ubicar el conducto. Entonces, saliendo del conducto auditivo interno, lo seguimos laberíntica, ganglio, timpánica, hipotímpano, mastoidea y sale por el agujero estilomastoideo. Ok, muy bien. También vamos a tener que comentar si están o no involucrados los huesos del oído medio. Entonces, los huesos del oído medio los podemos ver de forma simple en los cortes axiales, ubicándonos primero, como nos enseña la doctora Natalia, cono de nieve, 2 puntos y 2 líneas. ¿Hay alguien que se acuerde a qué corresponden el cono de nieve, los 2 puntos y las 2 líneas? Sí. Gracias. La bolita del helado es la cabeza del martillo. Luego el cono es el proceso corto del yunque. Sí. Los 2 puntos, perdón. De los 2 puntitos es aquí tenemos el cuello del martillo y el proceso largo del yunque. Muy bien. Y las 2 rayitas son el mango del martillo y la articulación yunque-estribo. Muy bien. Muy bien, entonces que veamos esta morfología de los huesos del oído medio nos ayuda a ver después si están fracturados o no. Excelente. Entonces, otras estructuras que son importantes de revisar son las vasculares. Entonces, hay que buscar el canal carotídeo y el agujero yugular. Voy a seguir insistiendo que esta es la manera que a mí se me hace más fácil de buscarlo. Y en la otra imagen, lo que les quiero presentar es cómo se ve en axial. En axial vamos a encontrar anterior el canal carotídeo y posterior el agujero yugular. El agujero yugular parece también como un corazoncito en axial porque por ahí van a pasar estructuras tanto vasculares como nerviosas. No sé si alguien se acuerda, Jessy lo dijo en su clase, que pasaba por el agujero yugular. Además de la vena yugular pasan. No pasa nada, los nervios 9, 10 y 11, o sea, el glosofaringeo, el vago y el accesorio del vago. El 7 y 8 ya pasaron por el conducto auditivo, ahora siguen 9, 10 y 11, ¿ok? Muy bien. Entonces, algo que es súper importante en el canal carotídeo y que puede ser un pitfall que, híjole, nos ha pasado muchas veces es ubicarnos en cuanto a las estructuras que están a un ladito. A un lado del conducto del canal carotídeo, perdón. Anterior y lateral al mismo vamos a encontrar al músculo tensor del tímpano y entre ambas vamos a encontrar a la trompa faringotimpánica o de Eustaquio. No están al mismo nivel, pero dependiendo de la reconstrucción que hagamos o de la posición del paciente, pueden aparecer más o menos en el mismo nivel del corte de tomografía, y entonces por eso es importante conocerlos. Vamos a ver en la imagen que tienen a su mano derecha. Entonces, ubicamos el canal carotídeo, y vean cómo hay aire a un lado. Vamos a ir siguiendo ese aire. Entonces, vemos ese aire, ahí avanza un poquito en la misma dirección que el canal carotídeo. Ahí se ve que es mucho más prominente la cantidad de aire. Y vean hacia dónde se está dirigiendo, hacia dónde se dirige, a la nasofaringe, para finalmente quedar así como esta imagen que nos presentaba Diego en su clase. Entonces, ese aire que va del oído medio a la nasofaringe es lo que corresponde con la trompa de Eustaquio o faringotimpánica y no es una fractura, porque a veces vemos aire a un ladito del canal carotídeo y pensamos que hay aire en el canal carotídeo. Es importante acordarnos que ahí está la trompa faringotimpánica y no equivocarnos en esto. Muy bien, ahora sí ya vamos a lo que nos compete a la clase, que es la clasificación de las fracturas. Esta clasificación va en función al eje largo de la porción petrosa del temporal y se describen así de forma muy amplia como longitudinales y transversas. Lo más importante no es decir si es longitudinal y transversa, o sea, sí es importante, pero lo más importante es decir si involucra o no la cápsula óptica, ¿ok? Entonces, siempre que tengan un caso como estos enfrente, importante revisar la cápsula óptica. Ok, muy bien. No sé si alguien R2 me puede ayudar con esta imagen. Perdón. Ok, buenos días. Te voy a ir ayudando, perdóname. Es que yo sé que este tema
ayuda. Vámonos todos juntos. Entonces, esta dirección, dijimos que hay longitudinales y transversas dependiendo del eje de la parte petrosa del temporal. Entonces, si sigue el eje de la porción petrosa es longitudinal y si va perpendicular al mismo es transversa. ¿Esta en qué eje la estamos viendo? La vería en un eje longitudinal. En un eje longitudinal. Muy bien. Entonces, ¿qué dos estructuras que se ven en esta imagen están afectadas por la fractura? Que es Bueno, aquí todavía nos encontramos en porción mastoidea. Muy bien, entonces la apófisis mastoides. Y también encontramos un poco del tegmen timpani afectado. Ok, ahorita lo reconstruimos. Ajá. ¿Y qué es lo más importante que habíamos dicho hace ratito que era lo más importante de revisar? ¿Era la cápsula óptica? La cápsula óptica. ¿Me ayudas a señalarla? Es el hueso denso que rodea el oído interno, es ese de ahí. ¿Tiene fractura, sí o no? Sí. Ese trazo. Vemos el trazo. Entonces, esta es una fractura de tipo longitudinal que involucra la cápsula óptica. Ya te voy a dejar que describas tú solita las siguientes imágenes. Pues vemos el mismo trazo de fractura. Sigo viendo el mismo trazo terminal de la solución de continuidad, donde pues sigo viendo que afecta acá. Me gustaría ver también, no sé si aparte pues de cápsula óptica, pues todo lo que nos habías estado mencionando. Ok, ¿no? Muy bien, entonces vamos abajo. ¿Cómo ves el oído medio? Me parece que el oído medio tiene una densidad más, más marcada, más alta, lo que podría dar como una posibilidad de que hubiera algo ocupando ahí, que pudiera hacer algún sangrado. Exactamente, entonces estamos viendo que hay datos de hemotímpano y que también vemos que están ocupadas las celdillas mastoideas, lo más seguro por sangre, muy bien. ¿Y cómo ves ahí los huesitos del oído medio? ¿Tienen la configuración esperada? No me parece. No parece conito de nieve, entonces probablemente también están involucrados. Muy bien, entonces ya tienes una fractura que está involucrando la apófisis mastoides, la cápsula óptica, los huesos del oído medio y que está condicionando hemotímpano y ocupación de las celdillas mastoideas. Súper importante, otra estructura que se alcanza a ver en esta imagen, ¿cuál es? Una vascular. Tendríamos que ver el conducto carotidio. El conducto carotidio. ¿Este aire con qué corresponde? Sería la trompa. La trompa de Eustaquio. Y fíjate en todo el canal a ver si ves trazo de fractura. No me la juego, Moni, a lo mejor es... Exactamente, ahí vemos trazo de fractura en la porción anteromedial del conducto a nivel del ápex. Entonces, muy bien, aquí puse estas imágenes en reconstrucción coronal para ver lo que decíamos hace ratito, ¿a qué nivel estamos? ¿Qué estructura vemos aquí? Pues estamos en el conducto auditivo. Muy bien. Ahí sería ya llegando al conducto auditivo medio. Al oído medio, y entonces vemos trazo de fractura, ¿sí o no? Sí, vemos aquí. Pues, muy bien, entonces en el tegmen timpánico, muy bien. Y también aquí ya no vemos oído medio, ¿ahora qué techo estamos viendo? El techo mastoideo. Excelente. Y también aquí se alcanza a ver esta... Muy bien, entonces esa es la manera en la que tenemos que revisar las fracturas. La dirección longitudinal va de la apófisis mastoides hacia el ápex petroso. Después, las estructuras involucradas, que en este caso dijimos, la cápsula óptica, el canal carotídeo, el oído medio, las celdillas mastoideas, el tegmen timpánico y el tegmen mastoideo. Ahí quiero puntualizar algo en los primeros cortes que tienes, Moni. Miren, ¿ven cómo va la fractura? Entonces baja otra vez. Ahí va, otra vez. Y de repente apareció el nervio facial, ¿verdad? Claro que
esta fractura está en el canal del nervio facial, Sí. ¿ok? Solo que obviamente sigue el eje del nervio facial y es como que difícil ver que pasa la fractura a través de él porque está pasando longitudinalmente a través de él, ¿ok? Entonces siempre tienen que seguir la fractura en diferentes cortes para ver el eje que lleva la fractura, y las fracturas las puedes seguir fácilmente en los diferentes cortes. Entonces ves cómo está atravesando al oído medio y al facial también, y se va hacia adelante. ¿Ok? Muy probablemente, mira, incluso aquí había airecito, aquí adelante, ¿ves? Que corresponde con la fractura que estaba más abajo, un poquito más abajo. Ahí también había fractura. ¿Ok? Doctora, y en ese caso de fracturas que vemos que pasan por el facial, nosotros, aunque no veamos como que franca la fractura, es nuestro deber decirle que pasa por la zapatilla. Lo que pasa, sí, es que estos pacientes pues son politraumatizados, a veces están inconscientes, no pueden hacer una buena historia o una exploración. Entonces no saben si tiene hipoacusia, no saben si tiene parálisis facial. Entonces mucho de lo que les vas a decir es, obviamente, con base en, en lo que ves en el estudio de imagen, y para ellos va a ser importante porque si está atravesando el facial le pueden poner esteroides, aunque clínicamente todavía no tenga los datos de parálisis porque no lo pueden explorar. Entonces por eso es muy importante ver todas las estructuras. Y sí, o sea, si la fractura pasa a través del canal del facial, aunque no pase transversalmente, podríamos decir que está involucrada el canal del facial. Bueno, y en esta misma imagen, recordar que, como dijo la doctora Natalia en la imagen pasada, ahí está bien, está bien. Ajá. Ahora sí, por favor, volviendo a la otra imagen, la siguiente, ahí, el aire, o bueno, esa interfase o esa diferencia entre el líquido y el aire, pues siempre nos basa en un signo para donde se encuentra una fractura o algún daño, como dijo Brosic inicialmente. En el oído medio, vamos a ver sobre todo aire, ¿verdad? Si vemos ahí que está ocupado, entonces inferimos que hay algo afectándolo, y también me pareciera que aquí a nivel de la cóclea hay aire. No sé si sea un artefacto o no sea cierto, pero también pues pudiera ser esto un indicador. Entonces, guiarnos de que esa diferencia de las densidades pueden indicar una fractura, pero también, sobre todo en este nivel, ser conscientes que el ápice petroso también está neumatizado la mayoría de las veces. Entonces, este que vemos aquí, muy seguramente no correspondía a lo mejor con la fractura, vemos que está bien corticado, vemos que si lo continuamos corresponde con neumatización normal. Entonces también tener presente esto, que el ápex petroso está neumatizado y que no porque veamos que hay aire rodeando el canal carotídeo, automáticamente pensemos que hay una fractura y hacerle un estudio necesario al paciente, como un angiotac, que es lo que siempre recurrentemente piden algunos médicos tratantes. ¿Sí? Entonces tomar en cuenta eso. Y así como el ejercicio que hizo Brosic y que Mónica lo fue guiando, es lo más importante cuando describimos fractura yo digo que cualquier parte del cuerpo, pero más particular cuando son estructuras muy pequeñas. No empezar a aventar una lista de está fracturado esto, sino que hacer conciencia de la cinemática del trauma, y con base en la cinemática del trauma, si lo sabemos, mejor para nosotros, y así lo describimos, y si no lo sabemos, lo inferimos por cómo empezamos a trazar aquí el camino. Entonces, siempre ir siguiendo el trazo de la fractura y comenzar a contar la historia de cómo fue la fractura en nuestro reporte, por así decirlo, y no únicamente aventar a estructuras anatómicas, sino, entonces, ese ejercicio que hizo Mónica, y con lo que dijo previamente, poner dos ventanas nos ayuda siempre mucho, porque hay estructuras que parecen ser fractura o ser una cosa y eso es un volumen parcial, y solamente correlacionándolo con otro plano es como por fin podemos verlo. Entonces siempre pongan su pantalla en 2 y les va a servir bastante. Muy bien, muchas gracias. Más un comentario. Estas imágenes están diseñadas para verlas con mejor resolución, ya magnificadas y demás. Siempre recuerden, no van a sentir estresados de que no necesiten anatomía. Anatomía es lo más importante. Y que tengan las dos imágenes, o sea, que tengan todo el cráneo visualizado en el momento que están reconociendo la anatomía, y bien posicionado el cráneo es lo que les va a dar la pausa. Si no han visto fracturas o derrames del cráneo, ustedes van a ver la gran diferenciación entre la neumatización de un oído contra el otro.
y ya saben, vamos, está ocupado. Y veo el trazo y el otro no. Y para eso el diseño es del ser humano, pues está muy bien porque en esa parte te copia del lado total. Y eso te va a dar bastante seguridad de que sé que en urgencias pues, a veces está complicado, el paciente no te da información, no sabe si tiene facial o no, está inconsciente, pero muy probablemente todos estos traumas son traumas de intensidad alta. Entonces, para que reconozcas este detalle, necesitas estar reconociendo muy bien la anatomía y posicionado los dos oídos en el mismo plano. Ya ustedes van a ir viendo poco a poco y lo van a ir reconociendo y no se estresen por esa parte y lo van a lograr. Bueno, muchas gracias. Muy bien, como ya lo describió muy bien Brosi, y tuvimos comentarios padrísimos de parte de la estación de cabeza y cuello, las fracturas longitudinales son las más frecuentes. La dirección del impacto, como lo veíamos en el estudio, va en una dirección lateromedial, o sea, el golpe impacta sobre la escama del temporal y se dirige hacia el ápex petroso. Tiene una subclasificación en anteriores y posteriores. La anterior inicia la porción escamosa y se extiende medialmente hacia el ápex petroso y típicamente va a involucrar el tegmen timpánico y el canal del nervio facial. Esta puede extenderse hacia la articulación temporomandibular y también se puede extender hacia la región intracraneal y formar un hematoma epidural. Son las que generalmente se presentan también con afección de la membrana timpánica, condicionando hemotímpano, como lo veíamos todo esto en el caso. También hay una subdivisión posterior que esa inicia en la porción mastoidea y se extiende anteromedialmente hacia el foramen lacerum, y esa generalmente involucra a los osículos y si está involucrando a los osículos va a causar entonces hipoacusia conductiva. También puede afectar al nervio facial, nada más que a nivel de la primera rodilla. Las fracturas longitudinales generalmente, no como en el caso que veíamos, respetan la cápsula óptica, pero al llegar al ápex petroso, lo que tienden a hacer es a continuarse hacia el otro lado de la base del cráneo a través del hueso esfenoides. Entonces, las complicaciones que podríamos presentar, como les mencionaba, es la hipoacusia conductiva si están involucrados los huesos del oído medio, las fístulas arteriovenosas, si está la fractura a nivel del ápex petroso y puede haber una fístula ahí entre el seno cavernoso y la arteria carótida, y también si el golpe hace un desplazamiento hacia posterior, podemos encontrar también contusiones en el tallo encefálico. Son las imágenes que aparecen en nuestro libro de base. En el primer caso vemos una fractura longitudinal que como vemos va en dirección de la apófisis mastoides hacia la región medial, como lo señalan las flechas, y vemos que está complicada con algunos otros trazos donde fue el sitio de mayor impacto. Y vemos como aquí en la imagen inferior se está extendiendo hacia la articulación temporomandibular, como lo mencionábamos previamente, que es frecuente en las fracturas longitudinales. Tenemos otro ejemplo que ahora es un oído derecho, donde también el trazo inicia en la apófisis mastoides, se extiende afectando el oído medio, como lo vemos también en las reconstrucciones que señalo acá, sagital y sagital también, nada más que más profundo, y vemos cómo está afectando también al hueso timpánico, que es la parte de la articulación que es la porción posterior de la articulación temporomandibular. Muy bien, ¿alguien que me ayude de los R2 con el siguiente caso? Okay, gracias, buenos días. Estamos viendo una tomografía simple aproximada hacia el temporal. Vemos región mastoidal, región del peñasco temporal. Y
Bueno, inmediatamente lo primero que me llamó la atención es la presencia de gas o aire dentro de la fosa craneal posterior. Entonces eso ya no nos gusta. Si tenemos aire dentro del cerebro, pues no es normal, hay que buscarle un trazo de fractura por algún lado. Además que también anterior en la fosa craneal media se me hace que ese sí es. Okay. Trazo de fractura como tal, probablemente este trazo de fractura pequeño puede ser, no sé si sea una estructura como un o algo, pero tendría que dar más cortes. Ajá, el siguiente corte es este. Ah, perfecto. Entonces, okay. ¿se continúa con alguna otra estructura? A ver, otra vez, perdón. No. Entonces es un trazo de fractura, muy bien. Ok, ahí hay un trazo de fractura. ¿Y qué está afectando ese trazo? En este punto está afectando el conducto circular. ¿Es que es el superior? Sí. Ah, perdón, sí, es el posterior. El que veíamos antes era el superior. Este es superior y este es posterior, ok. Muy bien. Ah, porque acá está el otro por ciento superior, ¿no? Ajá. Es común. O sea, justo el superior está enfrente, ajá, y luego también está atrás, la cruz común y el posterior. Ok. Ah, ok. Muy bien, y bueno, seguimos teniendo la presencia de gas en la posterior y el trazo de fractura que estoy viendo que está como de posterior anterior. Entonces está clasificada como una transversal o como una longitudinal. Y la ocupación por densidad de estoy hablando, bueno, aumentar en el oído medio. Y hacia, bueno, está siguiendo no tanto, pero sí algunas me parece que sí. Ajá, muy bien. Aquí está un poco más claro la ocupación del oído medio. Perfecto, la ocupación del oído medio con la cadena circular, que no representa una forma habitual, para parecer que está involucrada. Muy bien. Me gustaría ver un poquito más también hacia la cápsula óptica, todo este tejido hiperdenso alrededor de la cóclea, todo eso no me parece que tenga algún trazo, que la fractura se quede más como posterior por este lado. Ajá. Entonces, se me hace que sí la respeta la cápsula óptica. Pero ya habías visto el trazo de fractura arriba. Ajá. Acá, entonces sí afecta a la cápsula óptica, pero a nivel superior en los conductos semicirculares superior y posterior. A nivel de la cóclea sí está respetada la cápsula óptica, muy bien. Okay. Y, bueno, el epitímpano también tiene ocupación. Ajá. Y por lo tanto también me gustaría revisar si tiene alguna en el techo del tímpano algún tipo de trazo de fractura. De trazo de fractura, muy bien. ¿Y de las estructuras vasculares? De las estructuras vasculares, pues el ojo de yugular se ve bien. Y el canal carotidio también se ve. Tiene un trazo pequeñito, nada más que no sé si por el proyector se vea también en la región hacia el ápex, sí. Muy bien. Entonces, en tu fractura... Ah, perdón. ¿Cómo? No, nada, es que estaba bien, perdón. Ya tiene por acá. Ah, ok, perdón. ¿Y qué otra estructura les dije ahorita que había que buscar si estaba involucrada en las fracturas? ¿Otra estructura que se ve ahí que está involucrada? Ah, pero esto es lo que lo siento por el mandibular. Sí. Hacia la región posterior lo siento por el mandibular también lo descontinuado hacia la región. Muy bien, muy bien. Entonces, esa fractura, entonces, ¿qué dirección llevaba? Transversal, y dijimos que estaba involucrando la cápsula óptica, el oído medio, probablemente el techo y la articulación temporomandibular. Muy bien. Las fracturas transversales son aquellas que van perpendiculares al eje de la porción petrosa y si va a ir perpendicular, la dirección del golpe va en dirección como anteroposterior, ya sea de la región frontal hacia el occipital o de la occipital a la frontal. Las estructuras que generalmente se dañan en estas fracturas, hay que buscar en el foramen de la yugular, en el foramen magno y también generalmente afectan al acueducto vestibular. Se subclasifican en mediales y laterales y las mediales son aquellas que pasan por el conducto auditivo interno y como en el conducto auditivo interno van el facial y el vestíbulo coclear, también se pueden afectar en esta fractura. Estas suelen extenderse hacia la cápsula óptica y la lateral involucra más la cápsula óptica que el conducto auditivo interno.
¿Ok? En estas imágenes vemos ejemplos de nuestro libro de fracturas transversales. Vemos cómo la dirección es antero-posterior. Y aquí estamos viendo cómo se extiende la cápsula óptica a nivel de la cóclea. Y en el otro ejemplo también vemos una fractura transversal, como la señala con las flechas negras. Y nada más que este es medial, vean cómo aquí está pasando el conducto auditivo interno y cómo el trazo de fractura lo atraviesa. Seguimos viendo el conducto auditivo interno y cómo lo atraviesa el trazo de la fractura, y vemos en un diagrama cómo está el conducto siendo afectado por el trazo, y cómo hay que ir a revisar clínicamente los nervios facial y vestíbulo coclear, que también pueden estar afectados en este caso. Muy bien. En caso de que estés señalando. Perdón. Sí, sigue. Ok. Para la respuesta. Y, ok, sí, estaba señalando, qué triste. Bueno, les decía que lo más importante es mencionar el respeto o el involucramiento de la cápsula óptica. Entonces, hay un tipo de fracturas que sí involucran la cápsula óptica, y estas representan la gran minoría, del 5 al 20%. Suelen presentarse con hipoacusia neurosensorial y también generalmente con daño al nervio facial y con fugas de líquido cefalorraquídeo. Es más frecuente verlo en fracturas de tipo transversal, como lo que vemos en este caso. Estamos viendo una fractura señalada con la flecha de color blanco que llega hacia el vestíbulo, entonces está involucrando la cápsula óptica. Y las que no la involucran son las que representan la gran mayoría, y generalmente se extienden por el oído medio, y como se extienden por el oído medio y dañan a los huesecillos, generan hipoacusia conductiva, diferente de la neurosensorial, de las que involucran la cápsula óptica. Esto se presenta más en las fracturas de tipo longitudinal, como estamos viendo aquí, el respeto de la cápsula óptica. Y vemos al contrario el hemotímpano, que entonces está afectando al oído medio. Ahí es muy importante que digan o no que tienen involucro la cápsula óptica, porque la cápsula óptica es un hueso que no se regenera como el resto del hueso, ¿okay? De hecho, puede persistir la fractura mucho tiempo. Entonces, si hay involucro de la cápsula óptica, puede causar fuga de líquido cefalorraquídeo. De hecho, es el predictor más importante para una fuga de líquido cefalorraquídeo, y por lo tanto pueda tener comunicación con el oído interno, o sea, la cavidad intracraneal con el oído interno, y si hubiera fractura hacia el oído medio, hay una comunicación directa con el espacio exterior, básicamente. O sea, tenemos la trampa de Eustaquio, si estuviera rota la membrana timpánica, no se convierte en una comunicación directa del cráneo, o sea, intracraneal, a externo. Entonces, estos pacientes van a tener episodios recurrentes de meningitis, ¿ok? Entonces, es muy importante ver si hay o no involucro de cápsula óptica, además de que puede causar también hipoacusia neurosensorial. Sí. Okay. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, ahora vamos a pasar a las complicaciones. Ok. Creo que las voy a describir yo para que nos alcance el tiempo. Aquí estamos viendo una fractura que va en dirección longitudinal, que está afectando a la porción mastoidea y a la porción... Ay, perdón. Muy bien, una fractura en dirección longitudinal que está afectando a la porción mastoidea y a la porción petrosa, y es importante entonces ir a buscar el canal del nervio facial. Aquí, listo, aquí estamos viendo... Ay, no lo alcanzo a distinguir acá. ¿Cómo le hago? ¡Ah! ¡Qué padre! Gracias. Entonces, aquí vemos, perdón por ser un... Entonces, aquí estamos viendo, aquí es por donde está pasando la porción timpánica del nervio facial, y vemos cómo el trazo de la fractura lo atraviesa totalmente. ¿Sí lo alcanzan a distinguir?
Muy bien, entonces ahí está involucrado el canal del nervio facial y vean cómo aquí debería de ir el canal del nervio facial en su porción timpánica y vemos cómo hay fragmentos óseos en su topografía. Entonces asumimos que el canal está fracturado en su porción timpánica y entonces ahí vamos a tener que ir a buscar la clínica de la lesión del nervio facial. El nervio facial se puede ver lesionado en hematomas intraneuronales, en transecciones completas, puede haber casos con exposición y compresión y puede haber también estiramiento y ruptura del mismo. En las fracturas longitudinales con mayor frecuencia lo vamos a encontrar a nivel del ganglio geniculado y con menor frecuencia vamos a encontrarlo en los segmentos canalicular, mastoideo y laberíntico respectivamente. En las fracturas transversas lo más frecuente es encontrarlo en el segmento laberíntico y con menor frecuencia en el canal auditivo interno o en el ganglio geniculado. En los pacientes que presentan hemotímpano, aun si no tienen fractura del canal del nervio facial, pueden presentar afección del mismo por efecto de compresión del contenido del oído medio sobre el canal del nervio facial. También es importante saber que los segmentos más vulnerables son el laberíntico debido a la estrechez del canal a este nivel. Y aquí estamos viendo dos ejemplos, uno en la porción timpánica y uno en la porción mastoidea. Aquí se ve el trazo. Muy bien, en esta imagen estamos viendo una tomografía de cráneo a nivel del hueso temporal en ventana ósea, donde en el lado derecho del paciente estamos viendo como el oído medio está ocupado por una densidad aumentada y el lado izquierdo, está respetado el oído medio. Entonces, a esta ocupación por contenido probablemente hemático le conocemos como hemotímpano. Entonces, a los pacientes con hemotímpano, clínicamente hay que buscarles pérdida de la audición. Como les decía, si la fractura está afectando a la cápsula óptica, generalmente vamos a ir a buscar de tipo neurosensorial, y si está afectando al oído medio, como lo veíamos en este paciente que tiene hemotímpano, va a ser una hipoacusia de tipo conductiva. Es importante que en la neurosensorial no nada más nos quedemos con la cápsula óptica, sino que vayamos a buscar también intracraneal, porque podemos encontrar hematomas o contusiones, en el puente que estén afectando a los núcleos de estos nervios, o también buscar en todo el trayecto del nervio vestíbulo coclear. Clínicamente, los tratantes van a ver que está dañado el anillo timpánico, la membrana timpánica, en la conductiva, y nosotros vamos a tener que ir a demostrarlo viendo la disrupción de la cadena osicular. En este caso, vean que es como lo que mencionaba Ulises hace unas imágenes, como hay aire adentro del laberinto, entonces a esto se le conoce como neumolaberinto, cuando vemos aire adentro del oído interno. Cuando vemos presencia de neumolaberinto, tenemos que sospechar, como lo mencionaba ahorita la doctora Natalia, de una fístula perilinfática. En los pacientes con fístula perilinfática, clínicamente se presentan con sordera de tipo neurosensorial, además de vértigo, y estos dos no se limitan, o sea, son persistentes. La fístula perilinfática es una comunicación anormal entre el espacio del oído interno y el oído medio. Hay dos tipos. El primero es el implosivo, que es el secundario a un aumento de presión repentina sobre la membrana timpánica, y el otro que es cuando la conexión es hacia el líquido cefalorraquídeo. Cuando es hacia el líquido cefalorraquídeo se le conoce como de tipo explosivo. Y entonces a nosotros nos corresponde buscar el neumolaberinto en los estudios de imagen. Esta es una imagen que ya veíamos en los casos previos, donde vemos fractura de la cápsula óptica involucrando el conducto semicircular superior. Entonces, aquí estamos viendo, sí, hay que buscar el involucro de estos conductos semicirculares en pacientes que clínicamente presentan vértigo. Las lesiones las vamos a buscar en el utrículo, en los conductos semicirculares, en el núcleo vestibular o en el tallo encefálico.
Generalmente se presentan en las fracturas transversas, como ya lo habíamos visto, y el vértigo que presentan clínicamente los pacientes es autolimitado en un periodo que va de días a semanas. También podemos encontrar, que esto también lo mencionaba la doctora Natalia, una comunicación entre la cavidad intracraneal y el oído medio cuando hay afección del tegmen timpánico. Entonces podemos ver estas imágenes que ocupan el oído medio con densidad de tejido blando y que tienen bordes redondeados. Entonces podemos asumir que esto es o un meningocele o un meningoencéfalocele. Perdón, es una imagen posterior. Estos pacientes que presentan meningocele o meningoencefalocele presentan también generalmente fístulas de líquido cefalorraquídeo. Lo más frecuente es que sea por fractura, como les decía ahorita, del tegmen timpani. Los hallazgos que vamos a encontrar nosotros son el neumoencéfalo, como en la fractura transversal que veíamos previamente, y el meningocele o el meningoencefalocele. La complicación es lo que nos mencionaba la doctora. Es que estos pacientes van a presentar meningitis de repetición mientras sigan teniendo esta comunicación entre la cavidad intracraneal y el oído medio, que puede estar conectando también hacia el exterior. Lo que ayuda también es medir el defecto del tegmen timpani o tegmen mastoideo. Si mide menos de 1 centímetro, lo más probable es que ese defecto pueda ser solo, ¿okay? Y el tratamiento es expectante. Pero si mide más de 1 centímetro en adelante, ese defecto nunca va a cerrar. Entonces tiene que cerrar de forma quirúrgica, ¿sí? Eso es algo que también les puede servir a los otorrinos para que planeen el tratamiento del paciente, ¿cierto? Y a veces, por ejemplo, ahí pues se ve un defecto a lo mejor menor a 1 centímetro, pero también hay que valorarlo en los otros ejes. A lo mejor en el eje sagital ya vemos un defecto más de 1 centímetro. Y si quisieran confirmar, porque ya habíamos hablado de que estos pacientes pues tienen hemotímpano, entonces a veces es difícil saber si ese defecto realmente está condicionando una herniación de la dura, un meningocele, un encefalocele. Entonces, si quieren confirmar eso, entonces podríamos hacer una resonancia magnética, ¿sí? Para ver esa relación. La podemos hacer con un volumétrico T2 pesado, o sea, piezas en la de atrás o 3 de drive. Y hay otra secuencia que es una secuencia de doble inversión-recuperación, donde puedes ver el cerebro literal herniándose a través de esa. Entonces, todas son secuencias que tenemos disponibles que podemos hacer cuando sospechamos de una meningoencefalocele. Muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, para concluir, entonces el mejor estudio para valorar las fracturas del hueso temporal sería una tomografía simple, nada más que para que sea con una mejor definición, con cortes finos. El de nuestro centro lo hacemos a 0.8 milímetros. Importante para nosotros reportar las estructuras relevantes: el nervio facial, la cápsula óptica, el tegmen timpani, el canal carotídeo y la cadena osicular. Mucho cuidado con las estructuras anatómicas del hueso temporal que simulan fracturas, que ya vimos que son muchísimas y que son tan pequeñitas que es importante saberlas ir a buscar para no confundirlas con un trazo de fractura. Y que siempre que veamos complicaciones, ofrecer la opción de hacer un estudio complementario como un angiotac o una resonancia, dependiendo de las estructuras que estén lesionadas o no. Estas son las fuentes donde obtuve la información. No sé si tengan alguna duda o comentario para finalizar. Somos bonitos. Muy bien, Moni. Gracias. Nada más como comentario, la meningitis sí es una de las complicaciones que finalmente ocurren en intrahospitalaria. Sin embargo, como es la doctora, esas fracturas de la cápsula óptica no van a consolidar de manera igual que lo que ocurre con cualquier otro hueso. Y lo que sí ocurre son las meningitis es que ese único, cuando afecta la cápsula óptica, muy probablemente ya no va a funcionar. Y ocurre
antes con meningitis y luego lo que es la componente membranoso del virus crucifica. Entonces lo van a ver bastante diferente que lo que ven en la otra. Finalmente es una complicación tardía, pero finalmente es complicación de las fracturas. Muchas gracias, muy bien. Gracias, doctor. Y listo, traje paletas para los que participaron. Ah, sí. En algunas ocasiones lo que vimos, y creo que también es importante nada más recalcar, se mencionó pero muy rápido, cuando veamos o sospechamos que está involucrado cualquiera de los canales vasculares, principalmente de carotideo, eso puede comprometer la vida del paciente. Si estamos revisando el estudio, sospechamos o vemos, puede estar comprometido el canal carotideo, ya sea porque vimos ahí, esta fractura pasa a través de él. Es importante que lo comuniquemos de inmediato al médico que está tratando. Que este paciente tenemos que descartar que tenga carotideo. Principalmente cuando estás de guardia, tienes la duda de que un paciente politraumatizado que está un poco, ¿sabes? No ves el tercer fractura, pero siempre podemos sospecharlo cuando vemos líquido a nivel de las heridas. Eso nos puede ayudar por lo menos para tratar de buscar, aunque sea un trazo mínimo, que está ahí presente y que pues, obviamente. Y también siempre seguir los burbujitas de aire. A veces pasa que hay aire cerca de, no sé, cerca del canal carotidio y no vemos ningún trazo a nivel del seno espinal, pero para este nos sirven las reconstrucciones, por eso tenemos estudios volumétricos siempre valorados en los tres planos. Y ahorita vimos como que focus en el hueso temporal, pero pues obviamente el politrauma no llega solo con fractura temporal. Vamos a ver múltiples fracturas en múltiples huesos y nos va a abrumar al principio de escribirlo, pero mi consejo es que lo vayan viendo parte por parte, escriban hueso por hueso. Y esta así como dijo Luis también, de acuerdo con el mecanismo, pero para que no se abrumen describiendo todo y de repente dar datos aislados, váyanse hueso por hueso y usen también como apoyo Lima inicialmente.